Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que cayó en la convocatoria de septiembre del 2020 en la Universidad de Santiago de Compostela para todas las universidades de Galicia. Vamos a comenzar con el primer ejercicio que dice así: disponemos de 3 granjas ABC para la cría ecológica de pollos. La granja A tiene capacidad para criar un 20% de pollos más que la granja B, y la granja B capacidad para criar el doble de pollos que la granja C. Se sabe además que entre las 3 granjas se pueden criar un total de 405 pollos. Formule el sistema de ecuaciones asociado a este problema. Bueno, aquí lo que nos interesa evidentemente es los pollos que pueden criar en las granjas A, B y C, con lo cual tenemos 3 incógnitas que les vamos a llamar X a los pollos que criamos en la granja A, y a los que criamos en la granja B, y Z a los que criamos en la granja C. Aquí tenemos ya determinadas las variables que van a representar nuestras correspondientes incógnitas. La primera información que nos dice es que la granja, bueno, que entre las 3 granjas se pueden criar un total de 405 pollos. Bueno, antes de ese vamos a ir por partes, vamos a ir leyendo bien el ejercicio. Vamos a ver, primero me dice, la granja A tiene capacidad para criar un 20% más de pollos que la granja B. Es decir, la granja A es X. X tiene que ser igual entonces a la granja B, que son Y, más un 20%, más un 20% de Y, que será 0,2Y. Así que la primera ecuación que tenemos es que X es igual a Y más 0,2Y. Aquí la tenemos. Es decir, el número de pollos de la granja A es igual al número de pollos de la granja B más un 20% de estos, ¿no? Bien, queda claro. Seguimos. La granja B tiene capacidad para criar el doble de pollos que la granja C, es decir, que la granja B tiene capacidad de criar Y pollos, y dice que eso tiene que ser igual al doble de pollos de la granja C, igual a Y igual a 2Z. Esa sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación es la más fácil de todas, puesto que me dice que entre las 3 granjas se pueden criar un total de 405. Así que X más Y más Z igual a 405. Ya tengo las 3 ecuaciones, las coloco en un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, de esta forma, y lo resuelvo por el método de Gauss. Fijaros que la última ecuación se podría simplificar y dejarla como 5x menos 6y. Yo la voy a tratar tal como está, sin simplificar, y la vamos a plantear, vamos a resolver el ejercicio por el método de Gauss. Escribimos los coeficientes de las incógnitas más la columna de los términos independientes, y ahora vamos a hacer aquí ya me aparece un 0 debajo de la diagonal 1, 1, 0. Tengo que hacer ceros en el 0 que ya está, el 10 y en el menos 12. Entonces tengo que generar un 0 en el 10 y un 0 en el menos 12. Para generar un 0 en el 10, lo que voy a hacer a la tercera fila, le voy a restar la primera multiplicado por 10. Aquí lo tengo, la tercera fila, F3 menos 10 por F1. Y obtengo lo siguiente: 10 menos 10, 0 menos 12 menos 10 menos 22, 0 menos 10 menos 10, y 0 menos 405 por menos 10 es 4050, entonces queda menos 4050. Ahora lo que voy a hacer es, tengo que hacer un 0 donde está el menos 22, entonces para ello lo que hago, a la tercera fila le voy a sumar 22 por la segunda. Aquí está, a la tercera, aquí puse cuarta fila, aquí un error, es F3, a la tercera fila, F3, le sumo 22 por F2, por la segunda fila, y obtendría esto: 0 menos 0, pues ya nada, menos 22 más 22, 0, menos 10 más 44 son menos 54, y menos 4050 por 22 por 0, al sumarle me queda menos 4050. Bien, pues la última fila, una vez que ya tengo por debajo de esta diagonal los ceros, ahora veo que estas filas a qué ecuaciones se corresponden. Pues está claro que la última se corresponde a la ecuación menos 54z igual a menos 4050, así que si menos 54z es igual a menos 4050, despejo la z, que es 4050 entre 45, y me da 75. Voy subiendo a la segunda fila me aparece la ecuación y menos 2z igual a 0. Si menos 2z es 0, como z es 75 y es igual a 2z, es decir, igual a 150.
y subo a la primera fila, que sería la ecuación x más y más z igual a 405, pero la y y la z ya las tengo y por tanto despejo la x sin ningún problema, que sería 405 menos 150 menos 75, 180, con lo cual tengo las soluciones del ejercicio: x igual a 180, y igual a 150 y z igual a 75. Queda resuelto entonces el ejercicio. Y ya hemos respondido al apartado B, que es cuántos pollos se pueden criar en cada una de las 3 granjas. Pasamos al ejercicio número 2. El comité organizador de un congreso cuenta con 2 tipos de habitaciones A y B para ofrecer como alojamiento a sus participantes. Para realizar la contratación han decidido que el número de habitaciones del tipo B no puede ser mayor que el número de habitaciones del tipo A y que el número de habitaciones del tipo A no debe ser mayor que 160. Además, se sabe que en total serán necesarias como máximo 2 habitaciones. Plantea el sistema de inecuaciones asociado a este problema. Bien, problema de programación lineal. Vamos entonces a llamarle x al número de habitaciones del tipo A e y al número de habitaciones del tipo B. Aquí tengo las 2 variables y vamos a escribir las restricciones del problema. Me dice que para realizar la contratación, me dice que el número de habitaciones del tipo B, es decir, y, no debe ser mayor, es decir, tiene que ser menor o igual que el número de habitaciones del tipo A, y menor o igual que x. Aquí tengo y menor o igual que x. Evidentemente, x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 son las restricciones triviales, porque el número de habitaciones tiene que ser positivo, no puede ser nunca negativa, debe ser no negativa, ¿no? Es decir, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. Estas siempre que me van a permitir trabajar en el primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos, ¿no? Bien, entonces decíamos que si el número de habitaciones B no debe ser mayor que el número de habitaciones tipo A, tenemos la restricción y menor o igual que x. Luego me dice que el número de habitaciones del tipo A, que son x, no debe ser mayor, con lo cual tiene que ser menor o igual, otra vez, que 160. X menor o igual que 160. Y ya voy representando las rectas correspondientes a las desigualdades. En este caso la recta sería y igual a x. Y igual a x. Ahora voy a representar la recta x igual a 160, que es una recta vertical. Aquí la tengo. Y por último me dice que en total serán necesarias como máximo 200 habitaciones. Si no puedo superar las 200 habitaciones, x más y, que es el total de habitaciones, ha de ser menor o igual que 200. Y la recta x más y igual a 200 viene dibujada aquí en verde. Utilizo este sistema de colores para identificar cada recta con su color. Ahora bien, vamos a ver cuál es la región factible, que es lo que me pide el apartado B. Represente la región factible y calcule sus vértices. La región factible viene determinado por el solapamiento de los semiplanos que me determinan las desigualdades en cada una de estas restricciones. Entonces, ¿qué semiplanos se solapan? Bueno, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0 son los ejes cartesianos y por tanto voy a trabajar en el primer cuadrante, que es donde la x y la y son positivos, en el primer cuadrante. Por eso ya lo que haya fuera del primer cuadrante no me interesa. Pasamos a y menor o igual que x, y la recta y igual a x es la recta roja. Para ver cuáles son los puntos que verifican la desigualdad, pues tomo un punto en el semiplano superior, por ejemplo, en el que está por encima de la recta, que sería el 0, 100, y compruebo si 100 es menor o igual que 0. Como no lo es, quiere decir que no es la región del plano que está por encima, sino que la solución es la que está por debajo. Entonces, la recta roja o la desigualdad y menor o igual que x son los puntos que están por debajo de la recta roja. Bien, x menor o igual que 160 son los puntos que están a la izquierda de 160, así que de momento ya por debajo de la recta roja, y los puntos que están a la izquierda tenemos este triángulo formado por este triángulo rectángulo de momento. Y ahora me falta solapar con la zona verde, con la desigualdad verde, que es x más y menor o igual que 200. Está claro que x más y menor que 200 es la que está por debajo de la recta verde, porque si cojo, por ejemplo, el 0, 0, el 0, 0 verifica la desigualdad y por tanto esto se corresponde a un punto que está en el semiplano inferior. En consecuencia, la región factible es este cuadrilátero que tengo aquí, formado por los vértices 1, otro aquí, 2, 3, el que está aquí, la azul y la verde, y 4 con el eje de las X. Este cuadrilátero irregular. Eso sería la región factible, que ya sombreada sería esta. Esta región factible tiene como vértices
C, que es el trivial, es el 0, 0, D, E y F, que son los que me va a interesar averiguar para ver las soluciones del ejercicio. Represente gráficamente la región factible, ya la tengo representada, y calcule sus vértices. Vamos allá al vértice D. El vértice D es la intersección de la recta roja, que es Y igual a X, con la recta verde, que es X más igual a 200. Bueno, estos sistemas de ecuaciones son tan sencillos que ya no me voy a parar en ellos y ya doy las soluciones directamente. X sería 100 e Y sería 100. Tengo entonces el punto 100, 100, que es el vértice D. Vamos con el vértice. El vértice es la intersección de la recta X igual a 16. Pues no es X igual a 16. Aquí hay un error. Es X igual a 160. Con X más igual a 200. Por lo tanto, hay un error aquí un poco grave, que sería que E sería el 160 y Y sería 40. Entonces, corregid esto en vuestro cuaderno, 160, 40. Yo lo iré corrigiendo a medida que me vaya saliendo con posterioridad. Y F es el eje de las X, que es igual a 0, con la recta X, aquí sin embargo sí está bien, es 160, y por tanto el punto es el 160, 0. Vuelve aquí a haber un error, no sé por qué hay 16, sería el 160, 0. Bien. Vale, el C es el trivial 0, 0, el 0, 0 no me interesa como solución porque sería ninguna habitación tipo A y ninguna habitación tipo B, y eso no es lo que no es la solución del problema. Ahora me dice que los costes, la función objetivo es el coste de las habitaciones. Me dice que por cada habitación tipo A los costes son de 80 euros y 50 euros por cada habitación tipo B, así que la función objetivo o la función coste será 80x más 50y. Aquí la tengo, 80x más 50y. ¿Cuántas habitaciones de cada tipo hay que contratar para que el coste sea máximo, no? Bueno, pues entonces sustituyo el coste en los puntos que he obtenido, empiezo a sustituirlo en el 100-100 y en el 100-100 me da 80% más 50%, que son 13.000. Ahora lo sustituyo en el siguiente punto, que es este ya no es válido, era el 16.184, que sería el 100, dijimos que era 160-40. Entonces 160-40 ya no me da esta cantidad, tendría que calcularlo nuevamente y en principio lo hacéis vosotros, lo que me dé. Lo mismo ocurre aquí con 160-0 y de estos tres elegís lo que os dé, aquel que os dé mayor cantidad. El que os dé mayor cantidad es el que se corresponde con la solución. Si diéramos por bueno que estos puntos estuvieran bien, entonces la solución sería 16.184, porque el que me da más coste sería este, que es 16.000. Entonces la solución diría 16 tipo A y 184 tipo B, producen un coste máximo de 16.000 euros. Bien, pues salvando el error, este sería el ejercicio, que ya veis que bueno, que la solución no es esta la solución real, porque hay unos errores aquí en el cálculo de los puntos, pero eso lo subsanáis vosotros sin ningún problema. Por lo demás, el planteamiento del A y el B están correctos, y lo único es lo de los vértices aquí, que me he equivocado y puse 16 cuando tendría que haber puesto 160. Bien, pasamos a la pregunta número 3 y me dice lo siguiente: los gastos financieros de una organización en cientos de miles de euros siguen la función. Aquí me dan una función donde T es el tiempo en años transcurridos, y la función viene dado en dos trozos, desde el 0, desde el inicio, hasta el año 3, y del año 3 en adelante viene dado con un cociente de polinomios en T. Pregunta en qué momentos los gastos son iguales a 400.000 euros, y la función gastos GDT, tengo que igualar GDT a 400.000. A 4 en este caso, porque GDT viene dado en cientos de miles, así que GDT igual a 4. Antes de nada compruebo si es continuo en T igual a 3 para ver los máximos y los mínimos, es decir, que no haya una discontinuidad que me provoque ahí un conflicto, y veo que es continuo en T igual a 3 y efectivamente lo es, porque la imagen del 3, que es G de 3, es 3 y coincide el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Si T vale 3, para T igual a 3 aquí también me da 3. Entonces el límite por la izquierda y por la derecha coinciden con 3 y coinciden con la imagen. La función es continua. Y voy entonces a hacer el apartado A. ¿En qué momento los gastos son igual a 400.000 euros? Lo que decía antes. ¿Cuándo GDT es igual a 4?
Aquí hay que tener cuidado porque no podemos poner GDT igual a 400.000, porque ya GDT por definición viene dado en cientos de miles, así que GDT sería 4. Entonces GDT tiene dos expresiones, que son 4 menos t tercios y la otra 5t menos 3 partido por t más 1. Hay que igualar a 4 cada una de ellas a ver cuáles son las soluciones que obtengo. Entonces, si igualo a 4 ambas, para los casos entre 0 y 3 y para t mayor que 3, en el primer caso, despejando t, me queda que haciendo eso sería 12, el 3 pasa multiplicando, 12 menos t igual a 12, t igual a 0. Y t igual a 0 me sirve como solución porque está en el dominio de definición de esa expresión, t igual a 0. Si no estuviera en este dominio, no me valdría como solución. Y 5t menos 3 partido por t más 1 igual a 4, también despejo t, 5t menos 3 igual a 4t más 4, la t pasa restando y queda t igual a 7. Y 7 está en el dominio de definición de la expresión porque 7 es mayor que 3, por tanto, estas son las dos soluciones. Es decir, ¿qué puedo decir? Puedo decir que los gastos son iguales a 400.000 en el instante inicial, cuando t es igual a 0, y en el año 7. Y cuando llega el año, al t toma el valor 7. Los gastos son 400.000 euros en el año 0 y en el año 7. Bien, vamos con el apartado B. ¿Cuándo crece GDT? El crecimiento de una función viene determinado por el signo de su derivada. Así que lo que tenemos que hacer es la derivada de la función. Vamos allá. Derivada de la función. La derivada de 4 menos t tercios es es menos un tercio, porque la derivada de 4 es 0, es menos un tercio entre 0 y 3. No lo defino en 0 porque lo que ocurre en 0 me da igual porque es donde comienza la función. Y no igualo a 3 porque todavía no he comprobado si la función es derivable en 3. Por tanto, el 3 no lo puedo meter, que tengo que comprobar si es derivable. Sé que es continua y puede ser derivable, pero tendría que comprobarlo. Y ahora voy a hacer la derivada de gt menos 3 partido por t más 1. Como es un cociente, lo hago aquí aparte. 5t menos 3 partido por t más 1 es la derivada del numerador, que es 5 por el denominador sin derivar, t más 1, menos la derivada de t más 1, que es 1, por el numerador sin derivar, que es 5t menos 3 partido por t más 1 al cuadrado. Haciendo operaciones en el numerador, 5t menos 5t desaparece y 5 más 3, 8. Queda 8 partido por t más 1 al cuadrado. Eso sería la derivada para t mayor que 3. Voy a comprobar si es derivable en 3. Para ello veo si el límite por la izquierda de la derivada coincide con el límite por la derecha de la derivada, en 3, y en 3 el límite por la izquierda es menos un tercio, y por la derecha es 8 partido por 16, es un medio, o sea que menos un tercio y un medio son distintos, con lo cual puedo afirmar que no es derivable en 3. Si no es derivable en 3, no puedo introducir el igual a 3 dentro de la derivada, así que me quedaría, esta sería la derivada. Y ahora observemos una cosa, observemos que de 0 a 3 la derivada siempre es negativa, porque primero no depende de t y me da menos un tercio, es constante y negativa. Si la derivada es negativa, entre 0 y 3 la función decrece. Ese sería el argumento, no hay mucho más que argumentar ahí. Y fijaros que la otra, para t mayor que 3, esta expresión es siempre positiva, porque el numerador es positivo, es 8, y el denominador es un cuadrado siempre es positivo, así que la función a partir del 3 es una función que crece. Entonces puedo afirmar que decrece en 0,3 y crece en 3 más infinito. Como es continuo en 3 y en 3 cambia de decrecer a crecer, en el 3 hay un mínimo relativo. Aunque no es derivable, hay un mínimo relativo, es decir, que en x en t igual a 3 hay un mínimo, así que cuando los gastos alcancen el valor mínimo, que es lo que me pide, ¿y cuánto valen? Pues alcanzan el valor mínimo en el año 3 y valen la imagen de 3, g de 3, y g de 3 era 3, como venía dado en cientos de miles de euros, el gasto son 300.000 euros. Y por último, en el apartado C me piden qué ocurre con los gastos cuando el número de años crece indefinidamente. Cuando el número de años crece indefinidamente, t tiende a infinito. Si t tiende a infinito, ese es el límite que me están pidiendo. Ese es el gasto. Ese sería el límite cuando t tiende a infinito de 5t menos 3 partido por t más 1, que es
que es la expresión de t cuando t crece indefinidamente. Y este límite, como es un cociente de polinomios del mismo grado, recordar que, o bien lo podéis hacer bueno, en ciencias sociales no se estudia la regla del L'Hopital, pero del año pasado sabéis que el límite entre cocientes de polinomios del mismo grado es el cociente entre los coeficientes del mayor grado. En este caso es 5 entre 1, el límite sería 5. Así que lo que podemos afirmar es que los gastos, cuando el número de años crece indefinidamente, se acercan a 500.000 euros. Tienden a 500.000 euros a largo plazo, o que es dicho de otra manera, cuando los años se hacen cada vez más numerosos. Y este es el ejercicio número 3 resuelto. Pasamos a la pregunta número 4, que me dice así: una pequeña empresa comercializa paraguas a 60 euros la unidad. El coste de producción diario de X paraguas viene dado por la función c de x, x cuadrado menos 10x, estando limitada su capacidad de producción un máximo de 70 paraguas al día. Es decir, que el coste, su dominio útil sería desde 0 hasta 70. Obtenga las expresiones de las funciones que determinan los ingresos y los beneficios diarios obtenidos por la empresa en función del número de paraguas producidos. Bueno, esto es un problema típico de costes, ingresos y beneficios. Hay que distinguir las tres funciones. Los ingresos son las cantidades que obtenemos por la venta, los costes son los costes de producción y los beneficios son la diferencia entre los ingresos y los costes, evidentemente. Entonces vamos con los costes, que los costes me los da el enunciado del problema, y los costes son x al cuadrado menos 10x, donde x se limita desde 0 hasta 70. Los ingresos, bueno, como vendemos a 60 euros la unidad de cada paraguas, los ingresos serían 60 por x. Y los beneficios es la diferencia entre los ingresos y los costes. Sería ingresos menos costes, beneficios, le llamo b a la función, sería 60x menos x cuadrado menos 10x. Haciendo operaciones aquí para quitar este paréntesis, finalmente la función beneficios me queda expresada por menos x al cuadrado más 70x. Eso sería el apartado A, donde obtenemos la función costes, la función ingresos y la función beneficios en función del número de paraguas producidos x. Apartado B. Determine el número de paraguas que debe producir diariamente para obtener el máximo beneficio. Entonces tengo que ir a la función beneficio y buscar un máximo de esa función. La función beneficio es b de x, es menos x al cuadrado más 70x. Para hallar un máximo necesito ver dónde se anula la derivada, así que lo primero que voy a hacer es la derivada de la función. La derivada de la función es menos 2x más 70, la igualo a 0 y resuelvo x. Si menos 2x más 70 es igual a 0, despejo x y x es igual a 35. Lo único que tengo que comprobar o confirmar es que 35 efectivamente es un máximo de la función. Para ello voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada en 35 es positiva, es un mínimo. Si la segunda derivada en 35 es negativa, en 35 habría un máximo. Así que la segunda derivada es menos 2. Como es negativa para todo x, lo es en particular también para 35. Así que esto quiere decir que en x igual a 35 hay un máximo. Esa es la solución a mi ejercicio. Es decir, ¿cuántos paraguas tengo que producir diariamente para obtener el máximo beneficio? Solución, 35 paraguas. ¿A cuánto ascienden los ingresos, los costes y los beneficios en este caso? Bueno, pues nada, los ingresos a 60 por 35 serían 2.100 euros, serían los ingresos. Los costes, sustituyo 35 por x en la expresión costes y me quedaría 875, y los beneficios o bien los sustituyo en la b o bien hago la diferencia entre 2100 y 875. En cualquiera de los dos casos me tiene que dar lo mismo. Así que esa es la resolución del ejercicio número 4. Es un ejercicio muy sencillo. Bien, pasamos al ejercicio número 5, y es un ejercicio de estadística donde me dice así: una empresa de transportes decide renovar su flota de vehículos. Para ello encarga 240 vehículos al distribuidor A, 600 al B y 300 al C, y se sabe que el 10% de los vehículos suministrados por A tienen algún defecto, igual los del B el 20% y los de C el 15%. Bueno, aquí está clarísimo que se trata de un estudio de dos variables. Una es uno es el distribuidor, que puede ser A, B o C, y el otra variable es el hecho de que si estén defectuosos o no. Así que esto es un problema que se hace por valles
o que se puede hacer por un diagrama, también un diagrama de árbol, que es como lo vamos a hacer nosotros. Bien, elegimos un vehículo al azar y puede ocurrir tres cosas, que sea de la empresa A o del distribuidor A, del distribuidor B y del distribuidor C. Si es del distribuidor A, puede estar el vehículo puede ser defectuoso o no, o estar en buen estado, no defectuoso. Le llamo, antes pongo las probabilidades, la probabilidad de que sea de A, como eran 240 de A sobre el total de vehículos era 1200, es la suma de todos. 600, 1200 y 360, 1200. Bien, a continuación, si es de A puede ser defectuoso o no defectuoso. Al no defectuoso, aunque es el suceso contrario y lo podría escribir como D barra, por un problema de notación con este programa voy a escribirle N. Defectuoso y no defectuoso, entendámoslo así. Lo mismo para el distribuidor B y lo mismo para el distribuidor C. Ahora bien, me dice que se sabe que el 10% de los vehículos suministrados por A tienen algún defecto, el 10%. Entonces aquí, que esta rama de A y D será 0,1. Se sabe que es el 20% para los de B y el 15% para los de C. O sea, el 0,2 para los de B y 0,15 para los de C. Puedo completar los de el no con la diferencia 1. Aquí sería 0,9, aquí sería 0,8 y aquí sería 0,85. Y me preguntan, el apartado A determina el porcentaje de pedidos rechazados, porque se rechazan los defectuosos, evidentemente. Dice aquí, para aceptar o rechazar el pedido, la empresa revisa un vehículo elegido al azar, rechazando todo el vehículo si tiene algún defecto. Así que para rechazarlo es la probabilidad de que el vehículo sea defectuoso. Y la probabilidad de que el vehículo sea defectuoso, pues puede ser defectuoso de la empresa A, de la B o de la C. Así que sería 240 por 1200 por 0,1. Para el caso A. Para el caso B sería 600 entre 1200 por 0,2 y para el caso C 360 entre 1200 por 0,15. Bueno, aquí las cifras, las fracciones no están simplificadas, podéis simplificarlas sin ningún problema, y aquí igualmente entonces echamos mano a la calculadora, hacemos las operaciones y lo que me da es 0,265. Lo importante, repito, es entender el ejercicio y ver cómo se arranca el ejercicio y cuál sería la solución. Entonces, como me piden el tanto por ciento, es multiplicar la probabilidad por 100, así que el tanto por ciento es el 26,5%. Apartado B. Si el vehículo revisado resulta no defectuoso, calcular la probabilidad de que provenga del distribuidor A. Esto es una probabilidad condicionada, hay un sí, si el vehículo es un sí condicional y es una información previa antes de que me pida la probabilidad. Entonces, me están pidiendo la probabilidad de que venga de A condicionado a ser no defectuoso, es decir, probabilidad de A condicionado a N. La probabilidad condicional es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición, que en este caso es n. La probabilidad de que sea del distribuidor A y no esté en buen estado es 240 por 1200 por 0,9. Aquí sería 0,9, que es la diferencia A1. Aquí está, 240 entre 1200 por ser de A y por 0,9 por no ser defectuoso, partido por la probabilidad de no defectuoso. La probabilidad de no defectuoso es el contrario de la probabilidad de defectuoso, es decir, sería 1 menos, aquí hay un error, no sé por qué puse 0,045, es 1 menos 0,265, 1 menos 0,265, porque es la probabilidad de no defectuoso es 1 menos el contrario de ser defectuoso, y era esto. Yo debí copiar directamente este 0,045 y evidentemente es un despiste. Bien, es 0,265. Y si no lo queréis hacer por el suceso contrario, lo tendríamos que hacer directamente por la probabilidad de n, que sería A con n, B con n y C con n, es decir, 240 1200 por 0,9 más 600 entre 1200 por 0,8 y más 360 entre 1200 por 0,85. Bueno, lo más fácil es por el contrario, como está aquí plantado. Aquí las operaciones ya no coinciden, este denominador ya no sería real, y bien, corregid vosotros la solución final porque no está ese pequeño fallo ahí. Bien, pues esto sería la pregunta número 5. Pasamos con la pregunta número 6 y última. Recordar que, aunque hay 6 preguntas aquí,
De esas 6 había que elegir 4 en la prueba, ¿eh? Bien, pues nada, aquí me dice, esto es un problema de intervalos de confianza. Una empresa editorial desea conocer el impacto que tendrá la publicación de una nueva obra de un novelista. Tras entrevistar a 100 personas aficionadas a la lectura, 80 de ellas reconocen que adquirirán esa nueva obra. ¿Con qué nivel de confianza se puede afirmar que la proporción de aficionados a la lectura que adquirirán la obra está entre el 69,7% y el 90,3%? Pues bueno, aquí lo que me están dando es el intervalo de confianza y me piden el nivel de confianza. Bueno, pues y además que conocemos el número el tamaño muestral, que son 100 personas, y conocemos también la proporción muestral, que sería 80 partido por 100. Así que vamos tomando los datos. El tamaño muestral serían las 100 personas, la proporción muestral es 80 partido por 100, 0,8, y el intervalo de confianza es 0,697, 0,903. Recordar que aquí trabajamos con valores de probabilidad, de proporción, no trabajamos con tantos por ciento. Aunque me lo den en tantos por ciento, lo tengo que pasar a tanto por 1. Bueno, entonces, dicho esto, me piden 1 menos alfa, ese es el nivel de confianza. Y para hallar 1 menos alfa tengo que partir del valor característico Z alfa medios. Que el Z alfa medios, ¿de dónde lo tengo? Pues lo puedo tener del radio del intervalo, ¿no? O sea, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir el radio del intervalo, que sabemos que es este. Este sería el radio en general, el radio de un intervalo de confianza para la proporción. Y vamos a hallar el P circunflejo, es decir, si es la proporción muestral, la tengo, N lo tengo, lo único que tengo que calcular es Z alfa medios. Y tengo que igualarlo al radio, y el radio del intervalo es el extremo de la derecha, 0,903, menos el centro, que es 0,8. Ese sería el radio, 0,103. Otra forma de hallar el radio es hallar la amplitud, restar el extremo de la derecha al extremo de la izquierda y dividir entre 2. Sería otra forma de hacerlo. Bueno, hay hallar el radio de un intervalo no supone ninguna dificultad. Bueno, entonces aquí el problema es hallar el Z alfa 2. Recordar que el Z alfa 2 es el valor característico de la variable tipificada cuya probabilidad acumulada es 1 menos alfa medios. Así que voy a despejar Z alfa medios de aquí, de esta igualdad, de la siguiente manera. Z alfa medios, P es 0,8, 1 menos P es 0,2, N100 me da este valor, eso tiene que ser igual a 0,103, de donde 0,4, esto sería 0,4 es esta raíz cuadrada, por Z alfa medios, aquí sería raíz de 110, el 10 lo paso multiplicando para aquí, que es 1,03, y Z alfa medios es 1,03 entre 0,4, bien, en definitiva, Z alfa medios me va a dar 2,575. Ahora lo que tengo que hacer es ir a la tabla y ver qué valor se corresponde para el 2,575 de probabilidad acumulada. Entonces sería 2,5, valor de Z de alfa medios, 2,5 en la columna del 7, es 0,9949. Como es 2,575, casi lo cojo en 2,9950 para no llegar al 51, que ya es en el 8. Y cogería 0,9950 haciendo una aproximación. Aquí lo cojo. Y eso sería el 1 menos alfa medios, que es la probabilidad acumulada. Y si 1 menos alfa medios es 0,9950, despejo alfa medios, que es alfa medios es de aquí 0,005, el 2 pasa multiplicando, y alfa es 0,01 y 1, menos alfa es 0,99. Entonces ya he llegado al valor del nivel de confianza. Sé que el nivel de confianza es del 99%. Eso sería la solución del apartado A. Y ahora vamos con el apartado B. El apartado B me dice, se sabe que 8 de cada 10 personas aficionadas a la lectura adquirirán la obra, y elegimos una muestra de 144 de esas personas. Calcule la probabilidad de que la proporción de aficionados a la lectura que adquirirán la obra sea superior al 75%. Bien, la proporción muestral sigue una distribución normal, esto es importante saberlo, es una distribución normal de media, la proporción muestral, que en este caso es 0,8, y desviación típica, la raíz de 0,8 por 0,2 partido por n. A mí lo que me piden es
que entonces que la probabilidad de X, si le llamo X aquí a la proporción de aficionados a la lectura, que la probabilidad de X sea mayor que 0,75. Y la probabilidad de que X sea mayor que 0,75 es, como esto es una normal 0,8, 0,33, con estos datos, lo hago ya como una normal, tipifico la C, paso la Z menos 0,101, es decir, le resto a 0,75, le resto 0,8 y lo divido entre 0,33, me da esto. Y la probabilidad de que Z sea menor que 0,151 es la probabilidad de Z menor que 0,151 positivo. Voy a la tabla y 0,15 es el 0,1 en la columna 5. Es 0, lo cojo por defecto aquí, 0,5596. 0,5596. Esa sería la solución del ejercicio. Aquí lo que hay que saberse es qué distribución sigue una proporción muestral. Eso es importante. Y a partir de aquí, pues nada, pregunta número 6 y última. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.